Quiero compartir la palabra de Dios en este momento con todos ustedes. A esta palabra le he titulado Lo que Dios ve. Y quiero hablar de esto porque exactamente el domingo pasado, ¿alguien de ustedes se acuerda de qué hablé el domingo pasado? ¿De qué hablé? Deja la bendición. Mi hermana Claudia sí se acuerda. El sermón de la semana pasada se tituló Deja esa bendición. Y entonces yo hablaba que a veces nos aferramos a las cosas que Dios nos da y Dios dice, esa bendición que yo te di, sí, fue una bendición mía, pero ¿qué crees? Avánzale, camínale, porque cada bendición, cada momento donde Dios nos bendice trae un crecimiento, una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces una bendición me hace crecer, pero después tengo que dejar esa bendición para continuar. Por eso Dios le decía a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, ese lugar donde estaba Abraham ya había sido una bendición que Dios le había dado. Pero ahora Dios le está diciendo a Abraham, deja esa bendición que yo te di ya y continúa a la siguiente bendición, porque tengo algo más para ti. Y entonces, esa palabra del domingo pasado la terminaba yo con esta frase y muchos de ustedes la van a recordar, que hasta le dije, dale un codazo a tu hermano que está a la derecha y a la izquierda, y hoy les voy a pedir que le vuelvan a dar otro codazo al que está a su izquierda y a su derecha. Si no lo alcanzan, no se preocupen, aviéntenle la bolsa, aviéntenle la Biblia, aviéntenle algo para que reaccione, ¿sale? Y le vas a decir al hermano que está a tu lado, Dios no se equivocó cuando te llamó. ¿Se acuerdan que dije eso? Codelo, dile, Dios no se equivocó cuando te llamó. ¿Ya le dijeron? Ya díganselo, Dios no se equivocó cuando te llamó. Eso es porque Dios te ha llamado, Dios te tiene en este lugar el día de hoy, porque ¿qué crees? Porque Él te llamó. Y Dios no se equivoca al llamarte. Dios no se equivoca cuando Él te llama. En el momento en el que Él te ha llamado, Dios no se equivoca. Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto que te quiero hablar el día de hoy tiene que ver con que nosotros en muchas ocasiones no tenemos el conocimiento de cómo Dios nos ve. La mayoría de ocasiones nosotros pensamos que Dios ve lo que nosotros vemos. Y de repente empezamos a tener un conflicto porque vemos a Dios, porque de repente nos imaginamos que Dios ve lo que yo veo. Y entonces, ¿qué es lo que tú ves? Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que tú ves? Cuando te ves en una fotografía, ¿qué es lo que tú ves? Cuando te ves a ti mismo, ¿qué es lo que tú ves? Te digo, ¿qué es lo que tú ves? Ves tu pasado, ves tus malas decisiones, ves tus errores, ves lo indigno que eres, ves el pecado, ves los defectos, ves lo que te molesta de ti, ves lo que te cae gordo de ti, ves los insultos que te han dado a lo largo del tiempo, ves lo miserable que te sientes. Eso es lo que tú ves. Eso es lo que tú ves. Y entonces, cuando alguien viene y te dice, hermano, Dios no se equivocó cuando te llamó, inconscientemente tú dices, creo que sí se equivocó. Creo que sí se equivocó. Porque Dios no está viendo lo malo, lo pecador, lo tonto que puedo ser, lo inseguro, lo miedoso, lo tartamudo. Y eso es lo que nosotros pensamos. Y nos cuesta mucho trabajo asumir y asimilar cómo Dios nos ve. Dios nos ve de una forma tan distinta como nosotros nos vemos. Dios nos ve de una forma tan distinta a como las otras personas nos ven. Es como si simplemente Dios o nosotros viéramos a dos personas diferentes. Nosotros solamente nos podemos ver a nosotros mismos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Y ese es el problema que tenemos. Date cuenta y piensa en esto. Cuando tú te ves en el espejo, tú ves las arrugas, ves las manchas,
ves las cicatrices, ves los defectos, ves tu vida pasada. Eso es lo que ves. Tú ves las heridas, tú ves lo que te hicieron, tú ves lo que te duele. Desgraciadamente, nosotros solamente tenemos la capacidad de vernos a través de nuestras experiencias pasadas y no vernos a través de la forma en la que Dios nos ve. Es la forma en la que nosotros nos vemos, solo a través de nuestras experiencias. Pero Dios ha escogido vernos a nosotros, no a través de nuestras experiencias pasadas, sino Dios ha escogido vernos a nosotros a través de lo que tú y yo podemos llegar a ser. Dice un canto que tú y yo cantamos: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Dios decidió darle a una persona anónima una corona y un vestido real. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo a una persona anónima, porque Dios está viendo a su hijo. Y muchas veces hemos dicho: ¿qué padre tiene hijos feos? A ver, levante la mano el papá que tiene hijos feos. Ya en serio, díganlo. Si no lo dicen ustedes, yo lo digo. No, no es cierto. Nadie, porque nadie vende pan frío tampoco, ¿verdad? Nadie vende pan frío, porque es lo mismo que Dios hace con nosotros, porque Dios nos ve a través de sus ojos de amor. En muchas ocasiones nosotros somos incapaces de entender el propósito de Dios, pero nosotros debemos estar plenamente conscientes y convencidos de que Dios no comete errores. ¿Estás de acuerdo con eso? Necesito que te grabes eso. Desde el domingo pasado te lo dije. Dios no comete errores. Ese es un principio. Yo te dije, para mí ese es un ancla. Para mí ese es un principio que está grabado, tatuado en mi corazón. Que Dios no comete errores. Yo sí, pero Dios no. Dios no comete errores. Entonces, si Dios no se equivocó cuando Él te llamó, si Dios no se equivocó en el momento en el que ha puesto sus ojos en ti, esto a mí me hace pensar cómo Dios está enfocado en desarrollar el potencial de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios no se equivocó cuando me llamó, Dios vio algo en mí. Dios tuvo que haber visto algo en mí que yo no puedo ver, pero Dios sí lo ve. Y por tal motivo yo sé que Dios va a hacer todo lo necesario para poder desarrollar ese potencial, porque Dios no se equivoca. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ya leí primera de Samuel 16:7? ¿No lo leí o sí lo leí? ¿No? ¿Sí lo leí o no lo leí? Ni se acuerdan si lo leí o no lo leí. Bueno, si lo leí, entonces está bien. Si no lo leí, pues ya léanlo ustedes. Primera de Samuel 16:7, porque con ese tenía que haber abierto el sermón el día de hoy. Y entonces ahora ya estoy en Hechos, donde en Hechos me llama la atención que el capítulo 13 de Hechos es un momento definitivo en la vida de Saulo. Es un momento definitivo en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque este capítulo marca el momento clave en donde Saulo es tomado, es apartado, es enviado a cumplir la misión a la cual Dios lo ha llamado. Es el envío formal, es el envío público de Saulo de Tarso a compartir el evangelio. Y es interesante porque antes de esta cita, el momento antes de este versículo, ¿sabes en dónde vemos a Saulo?
¿Sabes en dónde lo vemos? Apedreando a Esteban. Es increíble esta parte. Y aquí pon atención. Recuerda, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Antes del momento en donde Saulo fuera apartado porque Dios tenía algo para él, el momento que yo lo veo es después del encuentro con Dios, con Esteban, persiguiendo a los cristianos. Persiguiendo a los cristianos. Después de eso viene su conversión y después aparece Saulo en el capítulo 13, donde está siendo enviado públicamente. Saulo, como se conocía en ese momento, dice la Biblia que Saulo era un fariseo, convencido de que estaba haciendo las cosas bien. Odiaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, no desperdiciaba la oportunidad para hacer estragos sobre la iglesia, para perseguir a aquellos que se hacían llamar cristianos. Cuando el Señor lo llama a Saulo, ustedes saben que cae del caballo, porque llevaba en ese momento cartas ante el Sanedrín, porque iba a ir a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Era un hombre apasionado, era un hombre que tenía la convicción y que sabía y pensaba que lo que estaba haciendo era lo mejor, porque era lo que Dios le estaba pidiendo. Era un hombre apasionado. Desgraciadamente estaba equivocado. Desgraciadamente estaba equivocado y sabemos nosotros cómo tiene un encuentro con el Señor. Después cae del caballo, es ministrado por un hombre que se llama Ananías. Ananías ora por él, recobra la vista. Pero no debes de olvidar que Dios tenía planes para Saulo. Dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Ananías en Hechos 9:15, ve tranquilo, hijo mío, tú tranquilo, ve, porque ese instrumento escogido es este. Y yo le voy a mostrar todo lo que debes sufrir por mi nombre. Lo voy a llevar ante reyes, lo voy a llevar a naciones, porque yo tengo planes con ese hombre. Y Ananías le está diciendo, Señor, ¿cómo me estás pidiendo que vaya con este hombre? Este hombre está loco. Este hombre es un caníbal. Este hombre persigue a la iglesia. Y Dios le está diciendo, ve tranquilo, porque él es hombre escogido para mí. Y algo que debemos de tú y entender, hermano, es que los planes que Dios tenía para Saulo no eran desde que Saulo estaba en el vientre de su mamá. No era desde que Saulo estaba en el vientre de su madre, ¿sabías? Los planes que Dios tenía para Saulo eran desde antes de la formación del mundo. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que los planes que Dios tiene para ti no son desde el momento en el que estabas en el vientre de tu mamá? Los planes que Dios tiene para ti son desde antes de la formación del mundo. ¿Sabías eso? ¿O no lograbas imaginar eso? ¿No lograbas dimensionar eso? Eso habla de la grandeza de Dios y eso habla de que Dios no se equivoca cuando te llamó. Porque Él tiene planes para ti desde antes que el mundo, desde antes que la tierra fuera formada. Tú ya vivías en el corazón de Dios. Tu presente, tu pasado y tu futuro ya existía en el corazón de Dios. Ya existía en el corazón de Dios. Dios tenía planes para este hombre y Dios lo había llevado a través de un proceso, como a ti. ¿Cuál era el proceso por el cual Dios había llevado a Pablo? A ver, pues ¿qué? Porque si realmente yo veo desde el momento en el que cae del caballo, pero no, en realidad no. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Pablo fue instruido por un fariseo de fariseos, por uno de los fariseos más grandes que había en ese momento. Había dos ramas de fariseos en ese momento y Gamaliel representaba toda la sangre pura, todo el linaje puro de los fariseos. Dice la Biblia que Pablo fue instruido por el sacerdote Gamaliel. Pablo fue instruido por uno de los sacerdotes, uno de los fariseos más grandes que había en ese momento. Su enseñanza de Pablo, prácticamente podemos decir que Gamaliel era el Harvard de ese tiempo.
Gamaliel era la institución educativa más grande que existía en ese momento. Ese Gamaliel fue el que instruyó a Pablo. Pero pues lo instruyó a matar a los cristianos. Y hay lo que tenemos que entender aquí, y aquí es donde se pone bien interesante esto, porque Pablo era un fariseo que crece a los pies de Gamaliel, un hombre sabio y prudente que no conocía a Jesús. Gamaliel no conocía al Cristo, pero sí conocía toda la historia del pueblo judío, sí conocía a ese Dios del cual hablaban, pero no conocía al Cristo. No sé si llegó a conocer a Cristo Gamaliel, pero fue el hombre que preparó a Pablo sus primeros años, o toda su vida prácticamente de Pablo, no toda su vida, sino antes de su llamado. Dios es un Dios que tiene planes en todas las facetas diferentes de tu vida. Y esto me llama la atención porque ustedes han visto, yo no he visto, bueno, lo he visto solamente en la televisión y yo creo ustedes también. ¿Han visto ese momento en la televisión donde un cohete va hacia la luna, ese primer cohete hacia la luna? Y entonces empieza las propulsiones y sale el cohete, un lapizote grandote. ¿Se han visto esa escena? No, sale un lapizote grandote. Y entonces en el momento en el que cruza la atmósfera, ¿qué es lo que sucede con el cohete? Una primera etapa del cohete se desprende, ¿sí o no? Y pierde una primera etapa, pero queda la mitad del lapizote y sigue volando, sigue subiendo, y conforme sigue subiendo y llegando al espacio, ¿qué vuelve a suceder con otra etapa? Se vuelve a desprender, ¿sí o no? Y sigue subiendo, ya casi hasta donde va a llegar, a la órbita donde va a llegar, y entonces probablemente tira la última etapa y se queda solamente la pura cabeza del cohete, que es donde va la cabina y donde van todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabías que algo así pasa con tu vida? Gamaliel representaba una etapa en el cohete de la vida de Saúl. Cada etapa de la vida de Saúl lo llevó a cumplir el propósito de Dios, a llegar a la órbita que tenía que llegar. Pero para poder llegar a esa órbita, tienes que pasar por esas diferentes etapas de tu vida. ¿Sí estamos? Cada una de esas etapas de tu vida, hermano, son necesarias. Hace mucho prediqué un sermón que le llamé "En Dios no hay atajos". Y es que en Dios no hay atajos. No hay forma de que la cabina del cohete pueda llegar a la órbita si no tienen las diferentes etapas de propulsión. No hay forma. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Gamaliel representaba una etapa en la vida de Saulo. Gamaliel representaba una etapa en la vida de Saulo. Una etapa que le dio formación, una etapa que le dio conocimiento, una etapa que le permitió conocer a Dios de una forma específica. Una etapa que le dio disciplina, una etapa que le dio el conocimiento, relaciones, una etapa que le dio el valor, una etapa que le dio todo lo que le tuvo que haber dado en ese momento para que Saulo se convirtiera en la persona que era. Por eso era bien importante que Saulo cumpliera esa etapa de su vida. Es lo mismo que pasa a Dios en nuestras vidas. Fíjate bien, los eventos de tu vida, las cosas que pasan en tu vida, son cosas dirigidas y coordinadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la NASA en la torre de control, controlando el momento, la velocidad, en qué punto tiene que haber la separación. El Espíritu Santo es eso, quien está controlando cada etapa de tu vida. Y entonces tú me vas a decir, hermano, ¿por qué entonces cuando yo era niño me tocó sufrir esto y me tocó sufrir lo otro? ¿Qué crees que te voy a contestar? Es doloroso, puede ser doloroso, pero es una etapa controlada por el Espíritu Santo, necesaria para que llegues a cumplir la misión que Dios te ha mandado. ¿Saben ustedes que una vez que se rompe un hueso y que se solda un hueso,
ese hueso ahora es más duro que antes. Y que si se te vuelve a romper el hueso, ya no se va a romper de ese lugar, se va a romper de alrededor, pero de donde se rompió, ya no se rompe. ¿Sabes tú que los problemas y las situaciones por las cuales en muchas ocasiones pasamos se convierten en una fortaleza en tu vida para poder ayudar a los demás? Hay un libro cristiano, creo que se llama Belleza Inigualable, no me acuerdo cómo se llama este libro. Creo que se llama así, Belleza Inigualable, no me acuerdo cómo se llama, pero este libro es el testimonio de una mujer que es violada, de una mujer que entra a su casa a un hombre y hace destrozos. Y cuenta todo el testimonio, cuenta toda la cosa dura y triste por la que pasa esta mujer. Era un hombre negro. Conforme pasa el tiempo, nace un niño por esa situación. Un niño de color negro, que ella era cristiana, que cada que veía a ese niño le tocaba revivir el momento doloroso por el que pasó. Y este libro cuenta todo el proceso por el cual ella tuvo que pasar para poder perdonar, para poder sanar ese dolor de aquella persona que había hecho eso. En algún momento ella se encuentra a esa persona y logra perdonar a esa persona. Ve en su hijo, ve a esa persona y logra sanar. Y por eso este libro habla de ese momento cruel, difícil y duro. Y ahora esta persona se dedica a ayudar a las personas que han pasado por ese momento. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque ese hueso que se rompió ahora se hizo más duro, más fuerte. ¿Sí estamos? Y tienes que entender esto, hermano. Porque a veces de repente dices, ¿por qué Dios me permitió a mí pasar esto? ¿Por qué mi vida ha sido tan dura en esto? ¿Por qué me ha tocado pasar esto? ¿Por qué me ha tocado sufrir esto? ¿Por qué no salgo de una cuando ya estoy en otra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entiende que son etapas controladas por el Espíritu Santo. Que no se te olvide, cuando digas ese por qué, recuerda el primer principio que te enseñé. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si Dios te ha permitido pasar por ese proceso doloroso y duro, es porque Dios quiere que ese hueso que se rompió se haga más fuerte y más duro. Porque eso va a ser una fortaleza para tu vida. Porque hay personas que van a necesitar de tu ayuda. Porque hay personas que van a necesitar de tu ministerio. Porque hay personas que van a necesitar ser fortalecidos de la misma forma en la que tú estás siendo fortalecido el día de hoy. Cada etapa de tu vida es necesario que la pases. Cada etapa de tu vida es necesario que la crezcas, que madures cada etapa de tu vida. Porque a través de esas etapas de tu vida que vas madurando, que vas creciendo, es ahí donde Dios se va glorificando. Es ahí. Era necesario. Recuerda que la vida de Saulo ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la formación del mundo. ¿Estás de acuerdo en eso? Tu vida Dios ya la tenía desde antes de la formación del mundo. Dios no se equivoca. Eso quiere decir que todas las cosas que a ti te suceden, todas las cosas que a ti te pasan, tienen un propósito y un plan. Entre más simple, entre más creas en el plan y en el propósito de Dios, más fácil van a ser para ti las experiencias. Esto que te estoy diciendo, hermano, no es fácil. No es fácil. Pero esto que te estoy diciendo es el camino a la plenitud. Esto que te estoy diciendo es el gozo en la tribulación. Esto que te estoy diciendo es la paz en la tormenta. Esto que te estoy diciendo son los frutos del Espíritu Santo obrando. Tú sabes que para poder disfrutar de los frutos del Espíritu necesitas tener a Dios en tu corazón. Entonces, algo que debes de aprender, que todos esos eventos de tu vida, todas esas cosas de tu vida que han sido dirigidas por el Espíritu Santo, han sido guiadas por el Espíritu Santo, guarda esto en tu corazón. Guarda esto que te voy a decir, escúchalo bien. Hermano, Dios no desperdicia nada de tu dolor.
Aprende esto. Dios no desperdicia nada de tu dolor. Cualquier cosa, cualquier experiencia que estés experimentando o pasando, Dios la va a utilizar, porque Dios no desperdicia nada. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo está puesto en el corazón de Dios. De la misma forma en la que Dios no desperdicia nada en tu vida, Dios no desperdició nada en la vida de Saulo. Es por eso que Dios lo manda con Gamaliel. Y después veo al Espíritu Santo diciendo: apartadme a Saulo y a Bernabé, porque tengo algo para ellos. Saulo, déjame decirte algo, que en ese punto Saulo ya tenía una historia. Y te voy a decir algo: Saulo no se sentía orgulloso de su historia. Saulo estaba ante los cristianos y en ese momento no se sentía orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Saulo no se sentía orgulloso porque la misma iglesia lo veía y decía: en cualquier momento nos va a matar. No se sentía orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, como era bien santa también, me imagino que había uno que otro ahí que rechazaba a Saulo, que no quería estar cerca de Saulo, que no iba ni a saludarlo porque se iba a contagiar. Porque Saulo era demasiado pecador para los que estaban ahí. Saulo así se sentía. En ese momento, imagínatelo, ponte en el lugar de Saulo, persiguiendo a la iglesia, manos manchadas de sangre. Ahora él estaba ahí. Yo me imagino él aquí y todos alrededor de él viéndolo así como: ¿ya qué le pasa? Lo mismo que sintió Ananías: Señor, ¿cómo me estás mandando con Saulo? Viene a perseguir a la iglesia y tú me estás diciendo que vaya con él. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdició nada en la vida de Saulo. Dios no desperdició nada en su vida de él. Porque efectivamente tenía una enseñanza, tenía una instrucción ya Saulo. Dios permitió todo en la vida de Saulo. Dios lo permitió todo. Dios permitió que Saulo estuviera presente cuando Esteban murió. Dios lo permitió. Y hay algo que tú y yo a veces no entendemos. Hay algo que tú y yo a veces no entendemos. Y tú y yo no entendemos que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y lo que tú y yo no entendemos es que cuando nosotros morimos, nosotros estamos en la presencia de Dios. Y es simplemente Dios diciendo: hey, yo te quiero conmigo. Y nosotros nos aferramos. Y nosotros nos enojamos. Pero simplemente es Dios que te quiere en su presencia. Y nosotros nos enojamos con Dios porque se ha llevado a un ser querido. Nos enojamos con Dios porque Dios se ha llevado a un siervo de Él. Cuando simplemente es Dios diciendo: hey, ya, vámonos. No sé dónde quieren estar ustedes, pero yo prefiero estar 1000 veces en la presencia de Dios que aquí en la tierra. Y entonces, ¿por qué nos enojamos? Hay diferentes tipos de muertes. Y eso al final, cada muerte trae un testimonio. La muerte de Esteban trae un testimonio específico. Trae un testimonio específico que yo sé que estaba clavada en el corazón de Saulo. Estaba clavada en el corazón de Saulo. Y yo sé que esas cosas hacían que se le movía la cabeza. Dios escogió a Gamaliel para que le diera a Saulo la mejor instrucción que podía llevar este hombre. De la misma forma en la que un cohete va subiendo y va dejando las etapas, fue la misma educación que tuvo Saulo. Terminó la etapa de Saulo con Gamaliel y continuó a la siguiente etapa. Aún no tenía el conocimiento total Saulo en ese momento, le faltaba conocer a Dios, pero Dios dijo: lo que te enseñó Gamaliel es suficiente. ¿Saben a quién veo yo también en ese punto? A Moisés. Vean la relación. Saulo es instruido por uno de los grandes. Moisés en Egipto es instruido como príncipe. Pero los dos en ese punto tienen una deficiencia. No conocen a Dios. No conocen quién es Dios. Pero eso que vivieron ellos era necesario que lo vivieran.
Esa capacitación que tuvieron ellos era necesaria que la tuvieran. Las experiencias que tú has tenido hasta el día de hoy son necesarias para tu vida. Son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Así de simple. Porque Dios no se equivoca y por eso son necesarias. Dios le dijo a Abraham, Génesis 15:7, y le dijo: yo soy Jehová, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15:14. Más bien, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le habló a Abraham. Dios, recuerda que de la misma forma en la que Dios le habla a Abraham, yo te decía el domingo pasado que Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y de cierta forma Abraham, igual yo creo que se ve y dice: yo, Abraham, ¿qué tengo de especial? Y Dios le dice: no, es que yo no estoy viendo que eres Abraham. Yo te estoy viendo como Abraham. Yo te estoy viendo como padre de naciones ya. Recuerda que Dios no nos ve lo que somos en este momento, sino Dios ve lo que tú y yo podemos hacer. Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Y es lo que Dios estaba viendo con Abraham. Yo creo que Abraham se ve y dice: yo solo soy un simple hombre, yo veo lo que el mundo ve. Y Dios lo estaba ya viendo como el padre de la fe. Tú de la misma forma puedes verte y decir: yo solo soy esto. Yo solo no soy nadie. Yo solo soy el que recoge los cables. Yo solo soy el que barro. Yo solo soy el que hago esto. Yo solo soy el que cocino. Yo solo soy esto. Yo no hago nada más que eso. Y es lo mismo que Abraham en su mente también decía: pues yo solo soy esto. Pero Dios ya lo estaba viendo como el hombre de la fe, como el padre de la fe. Tú puedes decir: yo solo soy esto, pero Dios ya te está viendo como lo que tú eres. Dios le dijo a Gedeón, guerrero fuerte y valiente, y Gedeón está diciendo: yo solo soy un cobarde. Y Dios está viendo a un guerrero fuerte y valiente. Dios está viendo a un guerrero fuerte y valiente, y eso es lo que Dios está viendo en ti. Dios nos habla hoy como le habló a Abraham, y después viene de Abraham, viene Isaac, viene Jacob, viene José en Egipto, y el pueblo de Dios ya está en Egipto. Después de ser 70 familias pasaron a ser toda una nación y millones de personas en Egipto, y de repente Dios se manifiesta ante Moisés. Yo te decía, Moisés se le da la mejor educación posible que un hombre pudiera recibir. Se le da la educación de príncipe, se le da la educación de guerrero, se le da la educación en palabra, se le da la educación, la mejor educación que pudiera tener Moisés, se le da en ese momento. La situación es que de la misma forma en la que Saulo, Moisés estaba cumpliendo una etapa de su vida, pero una etapa que no era suficiente. Tú puedes pensar en ti. Me ha tocado conocer a muchos hermanos que dicen: es que yo antes estaba muy bien económicamente y tenía esto y ahora ya no tengo nada. Hermano, eso solo fue una etapa. Esa fue una etapa. Que es necesario desprendernos de esas etapas a veces. Hermano, es que antes a mí me pasaba esto y yo tenía esto. Era una etapa y era necesario que vivieras en esa etapa. Era necesario que pasaras por esa etapa, cual sea la etapa que hayas vivido, cual sea. Una de esas etapas, después de estar con Gamaliel, Saulo, ¿sabes cuál fue otra de las etapas de Saulo? Un asesino. Y esa era otra etapa de Saulo, ser un asesino, un sanguinario. Esa fue una de las etapas de Saulo que Dios le permitió. ¿Sabías eso? Eso está fuerte, pero es verdad. Estoy hablando de tu caso también. Hermano, es que yo he pecado.
Yo pasé por esto y pasé por lo otro. ¿Estás arrepentido? Sí, ok, entonces ha sido una etapa. Si no te arrepientes, entonces tienes problemas, hermano. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte y dejar de hacer eso. Pero si fue una etapa, tampoco puedes permitir que esa etapa te persiga todos los días de tu vida. Dios te ha perdonado. Si te arrepientes, Dios te ha perdonado. Y es una etapa que se ha quedado. Fue lo mismo que pasó con Saulo. En el momento en que el Espíritu Santo dice, hey, instrumento escogido me es este, ¿qué crees? Dios ya lo había perdonado. Dios ya había lavado sus manos de sangre de Saulo. Así que lo que trato de decirte en este momento es que cualquier cosa pecadora que tú veas en el espejo, Dios ya la ha perdonado. ¿Si estamos o no estamos? Dios ya la ha perdonado. Y de la misma forma en la que Dios dijo, hey, apártenme a Bernabé y a Saulo porque son instrumento escogido, Dios ha dicho también, apártame a mi hijo porque instrumento escogido es. Apártame a Susana porque instrumento escogido me es. Apártame a Alma porque instrumento escogido me es. Apártame a Sofi porque instrumento escogido es para mí. Apártalos. Y entonces tú dices, pero es que Señor, yo he hecho esto. No, ya. Eres instrumento escogido. Esa etapa de tu vida, esa enseñanza de tu vida ya pasó. Ahora tienes que ir por lo que sigue. Ahora tienes que ir por lo que sigue. Pero déjame decirte que Dios dice, en el Espíritu Santo dice Bernabé y Saulo, porque ahora ellos tienen que aprender lo que es padecer por causa de mi nombre. O sea, tampoco es así como, ahora tienes que aprender, Saulo. Ahora tú que eras perseguidor, ahora serás perseguido. Ahora tú vas a aprender lo que es ser perseguido por mí. A Moisés se le da la mejor educación y cumple esa etapa de su vida Moisés. Pero ¿qué crees? Ahora Moisés tenía que conocer a Dios. Después de tener toda la grandeza que tenía Moisés en Egipto, donde todo el mundo reverenciaba a Moisés, no sé si tú te pones a pensar la historia trágica de Moisés, la vida de telenovela de Moisés. De ser rey, es la historia de telenovela clásica, ¿no? A ser desterrado y a vivir olvidado. Ve lo drástico de la historia de Moisés. Tener que salir huyendo, tener que salir corriendo, porque ahora lo querían matar a él. Fíjate bien, Moisés aprendió lo que tenía que aprender. Cambio de etapa, sigue otra etapa. Y ahora Dios dice, ahora yo te voy a enseñar algo diferente, Moisés. Ahora me vas a conocer a mí. Ahora me vas a conocer a mí. Y entonces, ¿sabes qué es lo que primero hace Dios? Primero, efectivamente, lo mete al calor de Egipto para educarlo, para preparar su mente, su corazón, su cuerpo, su actitud como líder. Pero ¿qué crees? Moisés necesitaba otros componentes. Moisés ahora ya sabía ser líder. Ya había desarrollado sus estrategias militares. Ya había desarrollado su mente, su corazón. Ya había desarrollado liderazgo. Pero ¿qué crees? Moisés no tenía carácter. Y entonces Dios dice, es momento de llevarte a otra etapa y desarrollar carácter en tu vida. Es momento de transformar la violencia, es momento de transformar esa impulsividad, es momento de transformar esa agresividad, cambiar ese carácter. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo mete al desierto 40 años. Qué historia, ¿no? Dios lo mete al desierto durante 40 años. Dios lo mete al desierto, ¿sabes a qué? Al silencio, al olvido, a la posible depresión, a la soledad, al frío y al calor, a la incomodidad. Para desarrollar carácter en Moisés, Dios tuvo que llevar a Moisés a la incomodidad, a la soledad, al único lugar donde podría encontrarse Moisés a sí mismo y encontrar a Dios, al único lugar donde no había ruido, donde solo estaba Dios y Moisés. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido solo?
¿Cuántas veces te has sentido que realmente no hay nadie a tu alrededor? Y que las personas que en algún momento confiaste, las personas que en algún momento pensaste que ahí iban a estar para toda tu vida, ya no están. Y si está, en mi caso, te hacen. Y de repente te volteas a ver y dices, yo soy un príncipe de Egipto. Tengo la más grande educación que pueda existir. Tengo la más grande estrategia militar que pueda existir. Tengo los recuerdos de mi armadura que usaba. Tengo todo lo que yo tenía en ese momento y ahora estoy aquí perdido. Y ahora estoy aquí solo. Ahora estoy aquí, ni me hablan por teléfono, ni me buscan, ni me llaman. Solo es otra etapa de tu vida, solo es otro momento de tu vida. Porque de la misma forma, ¿sabían ustedes que en el momento en el que Saulo cae del caballo, Saulo se pierde algunos años? No está registrado, pero Saulo se pierde algunos años, desde el momento en el que cae del caballo hasta el momento en donde aparece en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en esos pérdidas de años de Saulo, Dios trata con él. Y es ahí donde Dios lo lleva a su desierto. Yo lo he dicho en varias ocasiones, fue su Mérida de Saulo, como mi Mérida. Fue como tu desierto, fue como la Nínive de Jonás. Fue el desierto de Moisés. Ese momento en el que Saulo desaparece es el momento en donde Dios lo lleva al punto de quiebre. Fue el momento en el que Pedro niega a Jesús 3 veces. Es ese punto de quiebre. Ahí Dios lleva a Saulo. Es el mismo momento en el que Dios lleva a Moisés. Solo que Moisés fue duro porque fueron 40 años con Moisés. Fueron 40 años. Solo trato de decirte que a veces las cosas, o más bien siempre las cosas son en el tiempo de Dios. Y Dios es el que dice cuando el arroz ya está bien cocido. ¿Cuántos? No sé si existe otra forma. Yo no soy muy experto en hacer arroz, pero cuando me pongo a hacer arroz y como que ves que ya está el arroz, pues yo le muevo ahí con la cucharita poquito, ¿no? Para ver si ya se fue el agua. No sé si existe otra forma de ver o siempre se hace así, yo no sé, estoy diciendo. Hermanas expertas, ¿hay otra forma de ver si el arroz ya está que moviéndole ahí poquito para ver si hay agua? Aparte de probarlo, o sea, no, tiene que ser así. Se le abre poquito y todavía tiene agua, ya no tiene agua, porque de arriba se ve bien, pero de abajo no. Entonces hay que moverle poquito, ¿no? Bueno, Dios es el único experto en ver el arroz y decir si ya se coció o no se coció, sin meterle la cucharita. ¿Sí estamos? Nosotros tenemos que meterle la cucharita, Dios no. Es por eso que en Moisés fueron 40 años. ¿Sí estamos? No sé cuántos años en tu vida tienes que pasar por ese proceso. No sé cuántos años de tu vida son la etapa de la madurez. No lo sé. Pero debes de entender que si una etapa de tu vida fue la abundancia y otra etapa de tu vida es la escasez y otra etapa de tu vida es la multiplicación y otra etapa de tu vida es la ignorancia y otra etapa de tu vida es el conocimiento y otra etapa de tu vida es el amor, otra etapa de tu vida es cariño, lo que sea. Tienes que entender que son momentos diferentes por los cuales tienes que pasar. Eso pasó con Moisés. Eso pasó con Moisés. Dios lo lleva al desierto, donde ¿sabes qué encontró Moisés en el desierto? Borregos, cabras. Ahí Dios lo llevó. 40 años. Y déjame decirte algo. Nuestras experiencias, todas esas experiencias en nuestras vidas, todas esas etapas en nuestras vidas,
nos equipan, nos preparan. ¿Sabes para qué? ¿Quieres que te diga para qué? Para la siguiente. Esa etapa de dolor y de sufrimiento que estás pasando te está preparando y te está fortaleciendo. ¿Para qué crees? Para la siguiente etapa. ¿Que de qué crees que va a ser? Pues posiblemente de dolor y sufrimiento. ¿Y qué crees? Te va a preparar para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente. Porque recuerda tú que cada bendición trae mayor responsabilidad. ¿Recuerdan que les dije eso el domingo pasado? Tú vas a conquistar una bendición aquí y para llegar a la siguiente bendición tienes que estar fortalecido y preparado para sostener la siguiente bendición. Eso habla de que esta etapa que estás viviendo el día de hoy solo te está preparando para la siguiente. Así de simple. Es un niño. Para que un niño pueda caminar, primeramente tienen que fortalecer sus piernas, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacemos con los niños? Los metemos a la andadera. No, el chiste de que estén en la andadera los niños es para que de cierta forma o de forma segura, no para que no estén molestando, sino para que de forma segura fortalezcan sus piernas. No, es para que de forma segura fortalezcan sus piernas. Porque esa etapa de fortalecimiento de piernas los está preparando para poder caminar. Esta etapa, la que tú estás pasando el día de hoy, te está preparando para la siguiente etapa. Recuerda, Dios no se equivoca. Hermano, pero es que no me gusta esa etapa. Pues Dios no se equivoca, hermano. Hermano, pero es que esta etapa me duele mucho. Pues Dios no se equivoca. Hermano, pues aguántese, hermano. ¿Qué quiere que haga? Dios no se equivoca. Y Dios es el único que puede determinar el momento de llegar a la siguiente etapa. Dios es el único que puede determinar eso. En Moisés fueron 40 años. O sea, ¿tú crees que Moisés, yo no sé cómo ustedes puedan verlo, te lo digo porque yo así me he sentido. De repente, llega un momento donde digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me imagino a Moisés sentado en una piedra, recordando a todos los sirvientes que tenía, pidiendo en palacio, denme de comer, y iban y le traían manjar de comer. Y aquí no. Aquí tenía que ir Moisés, prender una fogata, cazar un conejo y comérselo, preparar y comérselo. Y de repente me imagino a Moisés frustrado, sentado, diciendo, wow, todo lo que yo antes tenía y ahora no tengo nada, qué mal me siento, hasta en depresión por esa pérdida que ha tenido. Pero era necesario que Moisés pasara eso. Te lo digo por si en algún momento llegas a sentirte así. La palabra de Dios está llena de esos personajes que dejaron su comodidad, que dejaron su familiaridad, su familia, por ser llamados a una siguiente etapa. Uno de ellos fueron los discípulos de Jesús. Estamos hablando de Andrés, Pedro, Jacob, Juan. Dice la Biblia que todos ellos eran pescadores de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, fíjate bien, estos hombres que eran pescadores, en un momento determinado de su vida, son llamados y Dios les dice, Jesús les dice, esa etapa tuya de ser pescador de hombres, pescador, ya se acabó. Ahora ya no serás pescador de peces. Ahora serás pescador de hombres. Y quiero enseñarte algo con esto. La intención de Jesús decirles, ya no vas a ser pescador de peces, sino ahora pescador de hombres, es Jesús diciéndole, todos tus años, toda la instrucción, toda la enseñanza, todo el dolor, todo el sufrimiento, todos los golpes que llevaste en tu vida anterior, hoy no van a ser un desperdicio. Porque ahora te voy a hacer pescador de hombres. Todo por lo que pasaste, Dios te está diciendo el día de hoy, todo por lo que tú has pasado anteriormente, no es un desperdicio. Porque todo eso lo voy a usar para que mi reino sea establecido a través de tu vida.
Todo eso lo voy a usar para que tu vida me glorifique. Todo eso lo voy a usar para que tú seas bendecido. Por eso es que no importa qué es lo que tú hayas vivido, por eso es que no importa qué es lo que tú hayas experimentado, en Dios no se desperdicia nada. Quiere decir que todo lo que tú has vivido y has experimentado, Dios lo va a usar para bendecirte a ti. Amén. Todo lo que tú has experimentado, Dios lo va a usar. Eso quiere decir algo importante también. Eso habla de tus habilidades. Eso habla de tu vocación. ¿Qué pasa aquel que se ha desarrollado como docente? ¿Qué pasa con aquel que se ha desarrollado como maestro? Esas habilidades Dios las puede usar para el ministerio, ¿sabías? ¿Sabías tú? ¿Qué pasa con aquel que es doctor, enfermero? Esas habilidades Dios las puede usar para el ministerio también. Cualquier cosa que te puedas imaginar, Dios lo va a usar para el ministerio. De la misma forma en la que les dijo a estos pescadores, ya no van a ser pescadores, sino van a ser pescadores de hombres. Cualquier vocación, cualquier habilidad, cualquier cosa que tú hayas hecho en la etapa anterior, Dios la va a usar para el ministerio. ¿De qué forma Dios utiliza las habilidades de Saulo? El asesino de Saulo, ¿de qué forma ahora Dios lo utiliza para su reino? Fue a los gentiles. Era un mundo complicado. La tarea de Saulo era difícil. Fue con los fariseos. La tarea que traía Pablo era difícil, era complicada. Era un hombre duro. ¿Sabes de qué forma Dios lo usa? ¿De qué forma Dios usa eso? Cuando lo lleva a la cárcel. Y entonces tiene que soportar, tiene que aguantar los castigos. El testimonio de Pablo en las cárceles. Todo lo que Pablo de cierta forma vive antes, Dios lo usa ahora. Todo lo que tú puedas o viviste, experimentaste de una forma anterior, Dios lo va a usar más adelante en tu vida, de la forma en la que Dios haya planeado. Esas transferencias de habilidades, Dios las usa continuamente en nuestras vidas, porque Dios puede usar cualquier etapa de tu pasado para producir fruto en tu futuro. Nuestras experiencias pasadas, presentes y futuras, ¿sabes qué es lo que hacen? ¿Alguien de ustedes sabe qué es un píxel? Un píxel, para los que no saben, les voy a decir que es un píxel. Todos vemos píxeles. Cuando ves la pantalla de tu celular, la pantalla de tu celular está llena de pequeños píxeles. Un píxel es un pequeño punto que hace una imagen. Cuando hablamos en las resoluciones de pantalla, que te dice que una pantalla está de 1080 por 720, por ejemplo, píxeles, te está diciendo que caben 1080 píxeles por 720 píxeles en un cuadrado, que son 1080 píxeles, 1080 puntitos por 720 puntitos. Cada píxel, hermano, representa una etapa de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. ¿Sabes qué es lo que hace cada píxel al final? Eso. Una imagen. Y en esa imagen, al final tú no estás determinando, y Dios no está determinando el presente, el pasado y el futuro. Dios ve eso. Dios ve la imagen total de tu vida. Dios está viendo la formación total de tu vida. Eso es lo que sucede. Mientras Dios sigue construyendo, mientras Dios sigue poniendo píxeles, mientras Dios sigue poniendo esos pequeños puntos, experiencias a lo largo de tu vida, al final Dios solo ve eso. Eso es lo que Dios ve.
Una imagen terminada. Una imagen terminada. Dice la Biblia en Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servéis. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que independientemente de dónde te llame el Señor a trabajar, independientemente si te lleva al desierto, independientemente si te lleva con los fariseos, con los gentiles, con los judíos, si te lleva al trabajo, si te lleva a la oficina, si te lleva a la calle, si te lleva al hospital, independientemente de dónde sea donde te llame Dios, necesitas mantener una mentalidad centrada en el Evangelio. Necesitas mantener tu mentalidad puesta en que todo lo que tú haces debe de ser para el Señor. ¿Sabías que ahí es donde se encuentra la paz de muchos de nosotros? ¿O se debe de encontrar la paz? Que todo lo que tú hagas sea para el Señor. Ahí viene la paz. Ahí viene la paz. Que todo lo que tú hagas en tu trabajo, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Cuando vivimos para el Señor y no para la aprobación de los hombres, tú y yo caminamos en el propósito eterno de Dios. Eso quiere decir que es Dios quien nos ve, quien nos recompensa y quien nos reconoce. Algo que tú debes de aprender es que si Dios en esta etapa de mi vida, pon atención, si Dios en esta etapa de mi vida me ha llevado al desierto y Dios dice que todo lo que yo haga lo tengo que hacer para Él, ¿qué crees? En el desierto te tienes que convertir en el mejor administrador del desierto. ¿Sabías eso? Si Dios te lleva al hospital y estás en el hospital sufriendo y la Biblia dice que todo lo que hagas lo hagas para el Señor, debes de sufrir, debes de ser un muy buen administrador del sufrimiento para que ese sufrimiento por el cual estás pasando sea de bendición para los que están alrededor tuyo. ¿Sabías eso? Está loco eso, pero es en serio. Tienes que convertirte en un excelente administrador de lo que Dios te da, de las experiencias que Dios te da. ¿Sabías eso? Hermano, pero es que en este momento estoy siendo pisoteado, estoy siendo humillado. Bueno, pues estás siendo pisoteado y estás siendo humillado, hazlo para el Señor. Vívelo para el Señor. Y convierte ese pisoteo y esa humillación en algo que glorifique al Señor. ¿Sabías eso? Eso está complicado, yo lo sé, está complicado. Porque tenemos que convertirnos en excelentes administradores del trabajo, porque tú debes de recordar que si Dios en ese momento te llevó al desierto, es porque esa es la etapa en la que tienes que estar en el desierto. Y en esa etapa te toca trabajar en el desierto. Si Dios te lleva ante Faraón, es la etapa en la cual tienes que estar ante Faraón y tienes que ser un excelente administrador de esa etapa. Si te lleva ante Gamaliel, tienes que ser un excelente administrador de esa etapa con Gamaliel y por lo tanto tienes que aprender todo lo que tengas que aprender. Si te lleva a orar por los enfermos, ¿qué crees? Tienes que ser el mejor orando por los enfermos. Si te lleva a dar de comer a los que no tienen de comer, tienes que ser el mejor dándole de comer a los que no tienen que comer. Si te lleva a ir y predicar el Evangelio, ¿qué crees? Tienes que ser el mejor predicando el Evangelio. Si estás en un momento en el que tienes que padecer y tienes que sufrir, ¿qué crees? Tienes que ser el mejor sufriendo y padeciendo. ¿Sabías eso? Porque en ese momento te conviertes en un excelente administrador del trabajo. En un excelente administrador de la posición en la que Dios te ha puesto. Porque eso fue lo que sucedió con los siervos de la Biblia. Si nuestra prioridad es servir y glorificar a Dios, fíjate bien, podemos servir y glorificar a Dios independientemente del contexto en el que te encuentres.
¿Amén o no amén? Amén. Así debe de ser. Y esa es la idea de Dios. Y la idea de Dios, cuando dice que la paz que Dios nos da no es la paz que el mundo da. La idea de Dios es estar diciendo, tu alabanza a mí tiene que ser una alabanza genuina independientemente del contexto en el que estés. Porque ese es el verdadero amor. Nuestro servicio a Dios tiene que ser un servicio a Dios independientemente del contexto en el que estés. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, ¿sí o no? Tienes que hacerlo independientemente del contexto en el que estés. Así que deja de quejarte, es lo que trato de decirte. Deja de quejarte. Deja de querer buscar esos momentos de lloro y de crujir de dientes en tu vida, hermano. Deja de quejarte. Eres un administrador de ese momento. Tienes que administrar esa etapa de tu vida de la mejor forma. ¿Sabes por qué? Porque esa etapa te va a llevar a la siguiente etapa. Desgraciadamente hay cristianos que nunca pueden separar las etapas. Y se quedan toda la vida. ¿Qué pasaría ¿saben qué pasaría con el cohete? Si no desprende, ¿saben qué puede pasar? Explota. ¿Por qué? Porque está lleno de combustible. Si ese cohete no explota las etapas o no se desprende las etapas en el momento que tiene que hacerlo, explotaría. Y es lo mismo que pasa aquí. Un cristiano que no avanza, un cristiano que no camina, ¿sabes qué sucede? Eso sucede. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque Filipenses 1:6 dice que nuestro Creador ha prometido que la buena obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes eso? ¿Escuchaste eso? Que nuestro Dios, lo que empezó ya en nosotros, lo va a perfeccionar. Y Dios está diciendo, yo te voy a llevar de etapa en etapa. Tú solamente concéntrate en ser un excelente administrador de cada etapa. Que la etapa que te corresponde vivir en ese momento, sé el mejor cuidando ovejas. Sé el mejor aprendiendo de Gamaliel. Sé el mejor estando en Faraón. Sé el mejor estando en la cárcel como José. Sé el mejor. Si es momento de estar en la cisterna, sé el mejor estando en la cisterna. Si es momento de estar en el foso de los leones, ¿qué crees? Sé el mejor estando en el foso de los leones. Si es momento de estar en el horno de fuego, ¿qué crees? Sé el mejor estando en el horno de fuego. Tienes que ser el mejor. Porque cada momento, cada etapa te va a llegar a la siguiente etapa y te va a llevar al siguiente. Y es crecimiento. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dice la Biblia que David era un pequeño niño de 15 años. Que un día le hablan y le dicen, tienes que venir rápido porque el profeta te busca. ¿Y qué pasó? Tienes que venir rápido, que el profeta te busca porque te va a ungir. ¿Para qué? Te va a ungir para ser rey. Ah, ok, está bien. Y lo ungen. Lo ungen como rey a los 15 años. ¿Y qué crees? ¿Qué sucede con la vida de David? Te digo, ¿qué sucede? Nada. Terminando de ungirlo, ¿qué crees que pasó? Se regresó a cuidar borregos. Eso sucedió con su vida. Iba escurriendo de aceite todavía. ¿Y qué crees? Se fue con los borregos. No sucedió nada en ese momento. No sucedió nada. Pero Dios ya tenía el corazón de David desde antes de la formación del mundo. Dios ya había preparado el corazón, ya había preparado todo lo que tenía que suceder en David desde antes de la formación del mundo. Lo ungen como rey y no sucede nada.
Sabes que después vienen otros momentos donde viene pelea contra Goliat. Después de eso se convierte en el músico de Saúl. Y no era rey, y ya estaba ungido. Y después de eso, ¿sabes qué viene? Los momentos más tristes y más dolorosos de David, siendo perseguido por Saúl. Es increíble cómo David, en algún momento, no sé si tú te pones a pensar en esto, pero dice la Biblia que en algún momento, estando en el campamento de los filisteos, David se hizo pasar por loco. Y dice la Biblia que David babeaba para que no lo mataran. ¿Te pones a pensar en esa humillación? Ponte a pensar en esos momentos. ¿Y sabes qué pienso yo? Yo veo a un David que en su corazón decía, pero es que a mí me ungieron. A mí en algún momento Dios me escogió. Y ahora está babeando, escurriendo para que no lo maten desnudo, porque estaban a punto de matarlo. En otro momento, los mismos hombres de David lo querían matar a David, porque los filisteos se habían llevado presos a sus hijas, a sus familias, y sus hombres querían matar a David. Y en ese momento yo igual veo a David, pero es que David diciendo, pero es que Dios me ha ungido, pero es que Dios me ha escogido. Hermano, a lo mejor tú no te has puesto a pensar, pero ese cuerno de aceite que derramaron en David es el mismo aceite que Dios ha derramado en tu vida. Es el mismo Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida. Y que así como David, escurriendo de aceite, se fue a cuidar ovejas, eso mismo pasa contigo. Escurriendo de aceite, Dios te dice, sí, ve a la etapa que tengo para ti en este momento preparada. Puede ser la cisterna, puede ser la cárcel, puede ser el foso de los leones, puede ser el horno de fuego, puede ser la prisión, puede ser la olla de aceite hirviendo en la que metieron a Juan. Puede ser cualquiera de esas. Y tú todavía escurriendo, sí, pero Dios me ha ungido, sí, Dios te ha ungido, pero es necesario que pases por esa etapa, pero es necesario que esta etapa te llegue a la siguiente etapa. Hablando de Juan, ve a Juan. Tú sabes que Juan es el único discípulo que no hay una muerte registrada de él como todos los demás. ¿Por qué? Porque Juan, exactamente, lo metieron, dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Y qué crees? No muere. No muere. Y ahí te va, nomás para que reforzar lo que te estoy diciendo. Esa olla de aceite hirviendo era una etapa más en la vida de Juan. Si Juan no pasa esa etapa, Juan no sería quien escribe Apocalipsis. Juan pasa la etapa del aceite hirviendo. ¿Sabes por qué? Porque se convirtió en el mejor chicharrón de toda la historia, dándole gloria a Dios. Porque no renegó, porque fue un administrador excelente en ese momento en la olla de aceite. Por eso. Y entonces Dios honra eso. ¿Y sabes qué sucede? Se lo llevan a la isla de Patmos, donde es desterrado, y en la isla de Patmos recibe toda la revelación de Apocalipsis. Y ahí muere. Solo para que veas las diferentes etapas por las cuales tenemos que pasar, y cada etapa nos lleva a una situación diferente en nuestras vidas. ¿Sabes qué sucede con David? David es perseguido por Saúl. ¿Sabes cuántos años pasó David desde que lo ungen hasta que se hace rey? Dice la Biblia que David es ungido rey a los 30 años, hermano. Pasaron 15 años. 15 años en donde David estaba escondido en la cueva, en donde David se hizo pasar por loco, en donde David todo el mundo lo quería matar. 15 años perseguido.
Pero ¿qué crees? Se convirtió en el mejor durante esos 15 años. Porque esos 15 años de David fueron los 40 años de Moisés en el desierto. Porque esos 40 años de Moisés en el desierto fueron los años de Saulo de perseguir a la iglesia. Esos 15 años de David son los 10 años que tú llevas sufriendo. Son los 5 años que tú llevas padeciendo. Son los 2 años que tú llevas siendo perseguido. Son los meses que tú llevas sufriendo en escasez, en dolor, en enfermedad, por esto, por lo que sea. Lo que sea, hermano. Lo que sea. Que no se te olvide que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor. Que la forma en la que vivas, vivas para el Señor. Porque es lo que estos hombres hicieron. Es lo que estos hombres hicieron. Mateo 14:5. Y Herodes quería matarle. ¿A quién? A Juan el Bautista. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero tenía miedo de que el pueblo se le levantara en armas porque para ellos Juan era profeta. ¿Y qué crees? Ahí te va. Mateo 11:9 y 10. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Es Jesús hablando de Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjate bien. El pueblo, ¿cómo veía a Juan el Bautista? Como un profeta. ¿Sabes cómo lo veía Dios? Más que un profeta. ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Cómo Dios te ve? ¿Saben qué es lo chistoso? Que te digo cómo Dios te ve y todos le hacen no. Te sigues viendo, hermano. Te sigues viendo a través de tu pasado. Y ahí te va. Mientras no logres desprenderte de tu pasado y ver a través de los ojos de Cristo, jamás vas a poder desarrollar el potencial que Dios tiene en tu vida. Jamás. Porque te vas a quedar toda tu vida en la primera etapa. Porque te vas a quedar toda tu vida diciendo, es que fui un asesino. Porque te vas a quedar toda tu vida en el desierto. Porque te vas a quedar toda tu vida en lo que pudiste llegar a ser. O en lo que fuiste antes. A Pedro era un simple pescador. Pero Dios lo vio como un obrero para su reino. Y le dijo, no eres más un pescador. Ahora eres un pescador de hombre. Ya no eres eso que tú te ves. Te lo decía el domingo pasado. Mientras Abraham ve a Abraham, Dios ve a Abraham. Mientras Jacob ve a un ladrón, ve a un usurpador, Dios ve a Israel. ¿Cómo Dios te ve hoy a ti? ¿Cómo Dios te ve? Recuerda que Dios ha visto ese gran potencial que existe en cada uno de nosotros y Él quiere que desarrollemos ese potencial para el reino. No permitas que las influencias de este mundo determinen tu futuro. No permitas que Satanás robe lo que Dios te ha dado. No permitas que Satanás robe el propósito que Dios ya puso en tu vida. No permitas que las influencias de este mundo roben las bendiciones que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Así que yo quiero invitarte, hermano, a que veas el comienzo que Dios ya ha puesto en ti. Hay un nuevo comienzo en tu vida. Hay un nuevo comienzo que Dios está determinando en tu vida. Pero para que puedas ser parte de ese nuevo comienzo en tu vida, tienes que dejar de verte como te ves.
Y tienes que empezar a creer en la palabra de Dios en tu vida. Empieza a creer en la palabra. Cree en esa palabra. Cree en que Dios te ha levantado. Cree en que Dios te ha escogido. Cree en que en el momento en el que estás viviendo en este momento, Dios lo ha permitido, y entonces tienes que convertirte en el mejor administrador de ese momento. Tienes que ser el mejor. Tienes que ser el mejor en lo que estás padeciendo en este momento. Tienes que ser el mejor. Porque eso te va a llevar a la siguiente etapa de bendición y vas a poder conquistar la siguiente bendición. Desde hace tiempo, Dios ha estado declarando una palabra en nosotros. Y la palabra que Dios ha estado declarando en nuestro matrimonio, te voy a decir, es: viene un tiempo de bendición, pero viene un tiempo de dolor muy fuerte. Y esa palabra que Dios nos ha estado dando en nuestro matrimonio desde hace tiempo, a mí me confirma lo que te estoy diciendo. Me confirma que las bendiciones de Dios se conquistan. Me confirman que si no hay dolor, no hay crecimiento. Me confirman que si no hay momentos del desierto, nunca vas a avanzar. Me confirman que si no hay momentos en el horno de fuego, jamás vas a poder ser purificado. Me confirma que mi vida está siendo guiada por las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Me da una paz increíble. Me da una paz increíble. Me hace sentir amado, me hace sentir especial, me hace creer que Dios tiene algo para mí más adelante. Y mi labor en este momento es convertirme en el mejor administrador de esa etapa en la que estoy. Ahorita, ¿sabes cuál es la etapa en la que estoy? Tengo un negocio, administro un negocio. Tengo que ser el mejor administrando ese negocio. Tengo que ser el mejor pagando la renta de ese negocio. Tengo que ser el mejor atendiendo a mis clientes. Tengo que ser el mejor haciendo lo que hago, porque esa es la etapa en la que estoy en este momento. Pero después va a venir otra etapa. Después va a venir otra etapa que va a ser diferente y va a cambiar todo y me va a fortalecer para la que sigue. Y así, cada vez Dios me va a llevar y me va a llevar y me va a llevar y me va a llevar. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Probablemente eres el que le pone los botones a las camisas en el trabajo donde estás. Sé el mejor poniendo botones. Porque dice la Biblia que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor. Sé el mejor poniendo botones. Sé el mejor haciéndolo. Esfuérzate en hacerlo. Sé el mejor cuidando ovejas. Si es que Dios te ha llevado a cuidar ovejas, si es que Dios te ha llevado al desierto, si es que Dios te ha llevado a hacer algo específico, sé el mejor haciendo eso. Después de tener la grandeza de palacio, Dios lleva a Moisés a sentarse a una piedra. Dios lleva a Moisés al desierto a sentarlo a una piedra. Tal vez tu piedra son coser botones. Tal vez tu piedra es hacer arroz para personas que no conoces. Tal vez tu piedra es planchar ropa. Tal vez tu piedra es trabajar para un jefe enojón. Tal vez sentado en esa piedra es ahí donde estás siendo preparado y capacitado para la siguiente etapa de tu vida. Tal vez esa piedra es la pérdida de un familiar. Tal vez esa pérdida es la falta de economía. Tal vez esa piedra en la que estás sentado en este momento es enfermedad. ¿Sabías tú que tienes que ser el mejor en ese momento? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué te digo eso? Porque tienes que aprender que Dios no desperdicia nada de dolor en tu vida. Dios no desperdicia ni un segundo en tu vida. Hay cosas en nosotros que parecen insignificantes, para Dios no lo son. Y Dios va a utilizar cada segundo de tu vida para hacerte mejor. Es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer Dios.
Así que no permitas que la influencia de este mundo te robe. El Señor, hoy Dios te está llamando a un nuevo comienzo. Hoy Dios te está llamando a una nueva etapa de tu vida. El Señor, hoy Dios te está llamando al lugar de bendición. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Sigues viendo tus manos llenas de sangre? ¿O ves tus manos lavadas con el Espíritu Santo? ¿O ves tus manos renovadas y restauradas por el Espíritu Santo? Eso tú lo determinas, hermano. Ya esa parte ya no me corresponde a mí. Esa parte tú la determinas. Recuerda, cuando un cohete logra desprenderse de las etapas, llega a cumplir su misión. Llega a la Luna, llega a Marte. Cuando no es capaz de cumplir las etapas, explota, muere, se queda en el intento. Y es por eso que la Biblia dice que Él está buscando verdaderas adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando a esas personas que verdaderamente están dispuestos a pasar cada etapa de su vida siendo el mejor. Dios no se equivoca. Dios no desperdicia nada. Ponte de pie y cierra tus ojos. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor. Dándote gracias, mi Dios, por tu bondad. Mi Dios, es difícil, Padre. La verdad es que es muy difícil a veces negarnos a nosotros mismos, mi Dios, y ver que estamos solos sentados en una piedra esperando el tiempo y ya han pasado 10 años y no sucede nada. A veces es complicado, mi Dios, ver tu mano con todo el ruido del sistema. Es complicado escuchar tu voz con todo el ruido que se genera alrededor. A veces, mi Dios, nos distraemos tan fácil. Nos distraemos tan fácil con aquellas cosas que no sirven. Padre, ayúdanos a ser esos grandes administradores de cada etapa de nuestra vida. Si hoy nos corresponde, mi Dios, estar en el lugar donde trabajamos y ser el mejor en ese lugar, Dios, permítenos ser el mejor. Si hoy es tiempo de dolor, Padre, permítenos gozarnos a través de ese dolor. Permítenos encontrar la paz a través de esa tormenta. Permítenos encontrar el gozo, Señor Jesús, a través de ese sufrimiento. Padre, sé tú esa fuerza. Tu palabra dice que tú jamás vas a dar algo que no podamos soportar, y hoy lo creemos, mi Dios. Danos la fuerza para mantenernos firmes. Danos la fuerza, Señor Jesús, para luchar, para llegar a ese lugar donde tú quieres que lleguemos. Creemos, mi Dios, que tú que has empezado la obra en nosotros, la vas a continuar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Solo danos la fuerza, danos la dirección, y si en algún momento nos estamos desviando de tu camino, Padre, arrástranos a tu presencia. Padre, permítenos ver con tus ojos. Abre nuestros oídos y nuestros ojos, Padre. Quita de nuestra vida esas cosas que estorban, mi Dios. Quita de nuestra vida esa inseguridad, ese miedo, ese dolor, para que podamos ver a través de tus ojos y podamos ver lo que tú tienes preparado. Y aún, mi Dios, cuando no lo veamos, hoy creemos en ti, creemos en tu palabra, porque sabemos que tú no te equivocas, porque sabemos, mi Dios, que tú nos amas, porque sabemos, Padre, que estamos en tu voluntad. Mi Dios, guíanos, Padre, y trae esa revelación a nuestra vida en cada momento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén, Señor Jesús, y gracias. Pídele a Dios, hermano,
ver más allá de lo que comúnmente ves. Yo espero que el día de hoy, que te veas en el espejo, dejes de ver lo gordo, dejes de ver lo feo, dejes de ver los defectos, dejes de ver todo lo que has visto durante todos estos años. Y hay algo que debes de ver, que tienes que tener mucho cuidado también con esto. Dios hace las cosas perfectas. Y ve cómo somos nosotros. Cuando sabes que Dios hace las cosas perfectas, eres capaz de verte al espejo y decirle a Dios: sí, pero conmigo fallaste. ¿Te das cuenta de lo, discúlpame la palabra, de lo tontos que somos a veces? Porque Dios hace maravillas, pero cuando te ves al espejo dices: bueno, pero conmigo te equivocaste. En serio. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Dios te ve hermoso. Dios te ve grande. Dios te ve con un propósito. A ti. Tú que dices: a mí, yo no sé hablar, no tengo nada, soy un tonto. Hermano, Dios ve el diamante en el que tú te puedes convertir. Dios ve ese guerrero valiente. Dios ve ese gran hombre de fe. Dios ve esa gran mujer de intercesión. Dios ve esa mujer guerrera que no se detiene. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Hermano, deja de luchar con Dios. Deja de pelear con Dios. Créele a Dios. Cree a su palabra. Y de esa forma podrás ser pleno en todo lo que hagas. Que Dios los bendiga, hermanos. Dense un abrazo. Despídense todos de todos. Bendiciones.